Bienvenidos a todos los presentes a este gran taller práctico en el cual tocaremos un tema bastante interesante, proyección y análisis de flujo de caja operativo en Excel. En primer lugar, bueno, reiterarles la bienvenida a todos los que han podido darse un breve espacio para poder acompañarnos en esta sesión y asegurarles que sin duda alguna el tema que vamos a tocar el día de hoy les va a parecer muy interesante, bastante aplicativo y les va a dar, digamos, una pequeña muestra de lo que ustedes van a poder recibir en el programa de especialización en gestión financiera con softwares. Sin más, vamos a entonces compartir pantalla para poder comenzar nuestro taller, que está estructurado de una forma en la cual podamos revisar algunas nociones básicas acerca del tema que vamos a ver el día de hoy, pero sobre todo que podamos revisar apartados prácticos, ¿de acuerdo? En un software que es universalmente utilizado, mundialmente conocido, como es el Excel, un software de fácil uso, de aplicación sencilla, que les va a poder permitir a ustedes implementar lo que van a poder aprender en este espacio en sus negocios, en sus emprendimientos y en sus proyectos, en general en su vida cotidiana, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, reiterarles nuevamente la bienvenida a este taller práctico de proyección y análisis del flujo de caja operativo en Excel. Iniciamos dando una breve presentación del taller y mencionando los logros a alcanzar. El objetivo principal va a ser, disculpen, brindar los conocimientos y herramientas prácticas necesarias para poder proyectar, analizar e interpretar el flujo de caja operativo en Excel. Una herramienta muy útil, muy práctica, fortaleciendo así su capacidad para evaluar la liquidez, anticipar necesidades de capital de trabajo y tomar decisiones financieras más acertadas. Al final, al finalizar este taller, ustedes van a poder ser capaces de principalmente identificar los elementos clave del flujo de caja operativo, construir un flujo de caja operativo anual, mensual, en cualquier periodicidad que ustedes necesiten en Excel, analizar escenarios financieros en base a diferentes tipos de posturas, tanto una postura conservadora, una postura arriesgada o una postura un poco más optimista o pesimista, por ejemplo, y evaluar la capacidad de liquidez y anticipar riesgos de caja. Sin duda alguna, tenemos un espacio relativamente reducido, pero va a ser una muestra bastante útil para que ustedes puedan evaluar la gran gama, el gran abanico de temas que vamos a poder tocar en el programa de alta especialización de gestión financiera con softwares. Esta sesión la vamos a dividir en 4 espacios, en 4 áreas. En primer lugar, hablaremos un poco acerca de los fundamentos del flujo de caja operativo. Continuaremos con la construcción de un flujo de caja operativo en Excel. Ya es una parte totalmente práctica que ustedes seguirán conmigo paso a paso mientras yo lo elaboro. Luego, evaluaremos también un poquito de teoría acerca de los escenarios de liquidez, cómo afrontarlos, cómo elaborarlos, cómo estructurarlos. Y finalmente, cerraremos el taller con algunas preguntas y respuestas que la audiencia desee realizar. No quisiera empezar sin antes mencionarles una cita muy importante que, digamos, sirve como base de muchos de nuestros cursos aquí en Elite, ¿no? Es de este gran inversionista, un zar de las inversiones a nivel mundial, Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway, un gurú mundial de las finanzas y las inversiones, que nos dice la siguiente frase: en los negocios hay 3 lenguajes principales: la contabilidad, las finanzas y la economía. Quien no sepa, no pueda o no quiera hablar este lenguaje, mejor que se dedique a otra cosa, ¿no? Sin duda alguna es categórica su postura, bastante influyente y nos deja mucho que pensar, ¿no? Nos indica la importancia de, como empresarios, como gestores de negocio, como gestores de cualquier tipo de presupuesto, podamos darnos un espacio para cultivarnos, para enriquecernos, para adquirir conocimiento nuevo, nuevas perspectivas, nuevas experiencias también, tanto de docentes como de compañeros de aula, para poder enriquecer nuestro bagaje, ¿de acuerdo? Nuestro campo teórico y práctico, ¿no? Dicen que la teoría es el mejor cimiento para poder construir una estructura práctica, ¿de acuerdo?
Entonces, quería compartirles esta visión bastante interesante de Warren Buffett. Les recomiendo también que puedan buscar su literatura, sus mejores enseñanzas y su experiencia, la cual está contenida tanto en libros como en videos o diferentes podcasts que hablan de él. Sin más, vamos a comenzar entonces conversando acerca de los fundamentos del flujo de caja operativo. Para poder entenderlo, para poder entrar de lleno a qué cosa es un flujo de caja operativo, nosotros tenemos que identificar unas diferencias clave. En primer lugar, debemos hablar del aspecto económico y el aspecto financiero de un flujo de caja, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de un flujo de caja económico, debemos interpretar que lo que busca es medir principalmente la creación de valor para un proyecto o para un negocio o para una empresa quizá que ya está operativa y que tiene alguna proyección de expansión o de internacionalización. ¿De acuerdo? El flujo de caja desde la perspectiva económica no considera costos financieros, no incluye impuestos tampoco, pero sí evalúa la rentabilidad real y es clave para decisiones de inversión, ¿de acuerdo? Desde la perspectiva de la creación de valor, del aumento del bienestar para cualquier parte de los stakeholders, ¿no? De las personas, los individuos interesados en el desarrollo del proyecto o de la empresa. Podríamos decir que un flujo de caja elaborado desde la perspectiva económica se caracteriza por su rentabilidad. Es una buena herramienta para poder medir la rentabilidad de un negocio o de un proyecto y por su sostenibilidad, la capacidad de poder evaluar la sostenibilidad de un negocio. Por otro lado, el flujo de caja financiero tiene una perspectiva similar, pero que difiere en algunos términos, como por ejemplo, que sí considera el costo del financiamiento. Y cuando nosotros hablamos de flujo de caja operativo, es muy importante que tengamos en cuenta esta noción, ¿de acuerdo? El dinero cuesta, estimados, ¿no? Sabemos todos que el dinero cuesta, obtener dinero cuesta. Entonces, es muy importante que sepamos que debemos mantener de una u otra forma una perspectiva financiera al momento de elaborar un flujo de caja operativo, ¿correcto? Vamos entonces a entender que un flujo de caja, tanto en un proyecto de inversión, también aplicado para un negocio operativo, para una empresa, para una compañía que a lo mejor busca una ampliación, como les dije, un proceso de internacionalización, etcétera, consta de tres partes esenciales, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de un flujo de caja, sea cual sea este, estamos hablando de la variación de efectivo de un proyecto en el tiempo, ¿de acuerdo? Así como de su rentabilidad y los márgenes que obtiene. Es muy importante para poder determinar la rentabilidad real, la viabilidad financiera de cualquier iniciativa de negocio que podemos tener. También nos permite modelar distintos escenarios y es clave para inversionistas y financiadores. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nos muestra esencialmente la capacidad de crear valor de cualquier empresa que nosotros evaluemos. ¿Correcto? Si hablamos de flujo de caja, tenemos que hablar de tres conformaciones que, digamos, reunidas estructuran un flujo de caja en su totalidad. Estamos hablando de el flujo de caja de inversión o liquidación, caracterizado por inversiones de capital fijo, inversiones de capital de trabajo, dinero que se recibe también, o perdón, claro, que se recibe al momento de liquidar algún activo, ¿de acuerdo? Todo lo que está asociado a inversiones y liquidaciones. Luego, vamos a dejar el flujo de caja operativo para el final, luego también se conforma el flujo de financiamiento. El flujo de financiamiento es el que nos dice cuánto es el dinero que vamos a recibir o a gastar, ¿no? De las distintas fuentes de financiamiento de nuestra empresa, ya sea de capital propio, capital privado, ¿no? Quizá por tiempo, ahorita no podemos extendernos mucho en estos temas, pero sin duda alguna son temas que tocamos en nuestro programa de alta especialización de gestión financiera con softwares de élite, ¿de acuerdo? Y finalmente, la tercera y más importante parte que ahorita vamos a ahondar un poco más es el flujo de caja operativo. El flujo de caja operativo como tal mide la capacidad del proyecto o de la empresa para generar efectivo en el tiempo, ¿de acuerdo? Se podría decir que es el apartado más importante para poder medir la generación de valor en una compañía, en un proyecto, en una iniciativa de negocio. El flujo de caja operativo mide el día a día. Es una herramienta perfecta para poder tomar decisiones a corto plazo, ¿de acuerdo? Se compone principalmente de los ingresos, los costos de venta, los costos operativos y el EBITDA,
¿de acuerdo? El EBITDA siendo, digamos, el bottom line, la parte final de este flujo de caja operativo, el que nos muestra cuál es la capacidad final de generar valor operativo en la compañía, es decir, del día a día, de lo que nos deja el ejercicio diario de cualquier actividad comercial que realice la compañía, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de ingresos, nos estamos refiriendo a ventas de bienes, de servicios, subsidios que podamos obtener quizá de una entidad estatal, ingresos en general. Cuando hablamos de costo de venta, nos estamos refiriendo a materias primas, a cualquier insumo necesario para poder producir. Cuando hablamos de costos o gastos operativos, estamos hablando de los salarios, del mantenimiento, gastos de marketing, publicidad, alquileres, gastos recurrentes que nosotros normalmente realizamos en una empresa. Y finalmente, cuando hablamos del EBITDA, nos estamos refiriendo al indicador clave por excelencia para poder medir la rentabilidad operativa, la generación de valor en base a la actividad comercial que la empresa decida poner en marcha. ¿De acuerdo? Ahora, el flujo de caja operativo forma parte de un flujo de caja, de un estado de flujo de caja, que a la vez forma parte de los estados financieros de la compañía. En base a eso, siempre va a surgir una pregunta. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos los estados financieros de una compañía? En primer lugar, porque nos permite evaluar la salud financiera de una empresa, ¿de acuerdo? Al nosotros evaluar la salud financiera de una empresa, podemos medir de manera mucho más clave, mucho más exacta, cuál es la capacidad de generar liquidez. ¿A qué me refiero con liquidez? ¿Cuál es la capacidad de generar dinero en efectivo? ¿De acuerdo? Las empresas no subsisten por buenas ideas, no subsisten por buenas iniciativas, no subsisten tampoco o ni siquiera por la cantidad de activos que puedan tener. Las empresas subsisten por sus niveles de liquidez. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo medir la salud financiera de un proyecto, debemos mencionar o tenemos claro que estamos hablando de cuál es su capacidad de generar efectivo. Y es lo que vamos a ver ahora en el ejercicio con el flujo de caja operativo. Además, analizar los estados financieros nos ayuda a tomar decisiones estratégicas. Sin duda alguna son recursos clave para inversionistas, para personas interesadas en el rendimiento de la compañía. Cualquier inversionista que quiere invertir, que quiere poner su dinero en juego para que la empresa A, B o C mejore, ¿no? También espera recibir una rentabilidad a cambio. ¿Y cómo puede analizar si es que esa rentabilidad va a cubrir con las expectativas que tiene al momento de entregar su dinero? Pues precisamente estudiando los estados financieros, ¿de acuerdo? Finalmente, eh, estos estados financieros también permiten evaluar todo tipo de impacto que tienen las decisiones estratégicas de la empresa en sus acciones, ¿no? Acá ya estamos hablando, por ejemplo, en empresas que cotizan en bolsa, empresas que tienen algún tipo de valorización, empresas que ponen a la venta acciones para que el público las pueda comprar, o que simplemente son empresas pequeñas o medianas, ¿no? Que se valorizan, ¿de acuerdo? Y se parten o se seccionan en diferentes bloques para que cualquier persona interesada pueda venir y comprar una parte de esa empresa, ¿no? Entonces, los estados financieros son, sin duda alguna, esenciales y son vistos muy a fondo, desagregados, estudiados, tanto en análisis vertical como en análisis horizontal, en nuestro programa de alta especialización de gestión financiera con softwares, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dado un pequeño brochazo a lo que es la teoría de este taller. Vámonos de una vez a la práctica. Vamos a ver cómo es que en un archivo Excel podemos realizar la construcción de un flujo de caja de una manera muy sencilla, pero sobre todo muy útil y viendo una casuística real. ¿De acuerdo? Si me acompañan, por favor, vámonos al Excel. Vamos a aperturar un archivo que ya tengo aquí listo. Y es el siguiente, ¿de acuerdo? Ahí está, creo que ahí se ve perfecto. Vamos a poner un análisis, vamos a ver un análisis, en este caso de sensibilidad, ¿ok? Vamos a ver por qué, pero vamos a empezar leyendo el ejercicio y colocando algunos datos generales, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice este caso? Este caso es un caso muy cotidiano, ¿correcto? Se requiere construir el flujo de caja operativo de una compañía. Eso es algo que podemos nosotros intentar o anhelar hacer en nuestro día a día, en nuestra compañía, en nuestra empresa. Es algo que se puede presentar en cualquier situación, ya sea
conste empresa pequeña, empresa mediana, empresa grande o muy grande. La situación y la casuística aplica para cualquier tipo de compañía. Esta compañía tiene dos líneas de producción. Entonces empezamos colocando acá línea de producción 1, línea de producción 2. Y además tiene una línea de servicios. Eso es algo que también es bastante cotidiano, ¿no? Las empresas no se limitan únicamente a producir y vender artículos, sino que también a veces suelen abrir un poquito, diversificar un poquito su oferta y ahondar también por el rubro de la prestación de servicios, ¿no? Entonces, esto es muy común, que a lo mejor una misma empresa pueda ofrecer muchos productos y a la vez ofrecer una cartera pequeña o a lo mejor muy generosa de servicios al cliente. Ahora, ¿qué nos dicen? Nos dicen que eh, estas líneas de producción y estas líneas de servicio han registrado el último año, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar información de nuestro último año fiscal cerrado. En este caso, eh, asumiríamos que estamos utilizando el año 2024, ¿no? Que es el año que ya cerró. Registran ventas anuales por $650,000. A ver, me permiten un segundo. Así mejor, ya está. $650,000, ¿ok? A ver, un segundito, acá. Ahora sí, perfecto. $650,000, $415,000 y finalmente $186,000 respectivamente. Es decir, que la línea 1 y la línea 2 de producción tuvieron en el año 2024, correcto, tuvieron en el año 2024 estos registros de venta. Hasta este momento estamos muy claros. Posterior a esto, nos damos cuenta que todas las líneas de venta, ya sea producción o servicios, tienen una proyección de crecimiento natural, correcto, del 4% anual, ¿de acuerdo? 4% anual. ¿Qué quiere decir? Que por tendencia natural de la economía, todas las ventas van a subir en un 4%. Esto es algo que se recomienda mucho considerar, ya que los flujos de caja buscan medir con la mayor certeza posible el funcionamiento de la liquidez, los flujos de liquidez de la empresa. Y es normal que una empresa tenga, ¿no? Una empresa ya establecida tenga un crecimiento natural de la economía a la cual ajustarse. Por otro lado, la empresa presentó un total de $845,000 de costo de venta. Perfecto. Vamos a considerar también costo de venta, $845,000. Y proyecta conseguir una disminución del 0,7% de crecimiento anual por tecnología. ¿Qué significa eso? Sucede que cuando una empresa adquiere tecnología, normalmente suele disminuir sus costos. Entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Durante los próximos 4 años, gracias a la nueva adquisición tecnológica que tendrá la empresa durante este año, ya nos están indicando que va a haber una inversión, ¿correcto? La organización paga a sus proveedores principales, gasto en proveedores, ¿no? Gasto en proveedores, paga un total de $40,000 al año, perfecto, además de un total de $95,000 en salarios fijos, es decir, a sus empleados, a su planilla fija, más un total de $18,000 por obligaciones contractuales. Cuando mencionamos obligaciones contractuales nos podemos estar refiriendo a gastos de planilla, gastos de salud, gratificaciones, pagos de EPS, ¿no? Diferentes servicios de salud que las empresas suelen otorgar. ¿Por qué consideramos esto? Lo consideramos porque recuerden que son salidas de dinero. Entonces, como estamos hablando de flujos de caja operativos, debemos medir todo tipo de salidas de dinero que tenga la empresa. ¿De acuerdo? En cuanto a la inversión, la empresa planea invertir inversión en activo fijo, ¿de acuerdo? Inversión en activo fijo, que en este caso es tecnología, ¿correcto? La empresa planea invertir $430,000 en tecnología, la cual se depreciará, perdón, en 10 años, quiere decir que una vida útil de 10 años. Vamos a ver. Tiene una vida útil de 10 años. Ya está. Muy bien.
y tendrá un valor de liquidación al finalizar el proyecto de $300.000. Valor de liquidación de $300.000. Acá yo ya tengo un poquito más ordenado los apartados para poder ganar un poco de tiempo. Ahí está, perfecto. Era por acá. Ahora sí. Valor o vida útil de 10 años. Perfecto. Correcto. ¿Qué más nos dice el ejemplo? También empezará el proyecto con $62.000 de capital de trabajo. Vamos a ponerlo por acá. Capital de trabajo inicial, $62.000. Y un valor incremental, perdón, un valor incremental del 15% respecto al aumento de ventas interanual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como la empresa estima que año a año las ventas crezcan, esa diferencia de venta de año a año va a, digamos, a involucrar una nueva inversión año tras año del 15% de esa diferencia para capital de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de capital de trabajo, estamos hablando de un monto de dinero que la empresa coloca para poder rotar, ¿no? Y poder comprar insumos, poder comprar materia prima. En teoría, ese capital de trabajo no debería gastarse al momento de terminar el proyecto. Terminamos entonces indicando que la tasa de impuesto que la empresa paga es del 30%, dato importante, ya vamos a ver por qué, y que los inversionistas esperan como mínimo un rendimiento del 10%. Entonces, con esto hemos terminado de plantear nuestro ejercicio, ¿de acuerdo? Una vez que nosotros ya hemos hecho este planteamiento, vamos a construir nuestro flujo de caja. ¿Cómo es que nosotros construimos nuestro flujo de caja? En realidad es bastante sencillo. Lo que debemos hacer es colocar un cuadro desde el año 0 hasta el año 4 que nos indique cuál va a ser la situación actual, es decir, la situación que preveemos para el año 1 y la situación que preveemos para todos los años a continuación. ¿De qué se conforma este flujo de caja? El flujo de caja se conforma, en primer lugar, de todos los ingresos planificados. En este caso, de la línea de producción 1, la línea de producción 2 y la línea de servicios. A continuación, se conforma del costo de venta promedio, ¿de acuerdo? Que es el costo de venta que se ha registrado en el último año y que se estima para los próximos años. A continuación, obtenemos la utilidad bruta, que va a ser la diferencia entre los ingresos y el costo de venta. Enlistamos todos los gastos de la empresa, como son proveedores, salarios fijos y obligaciones contractuales, y encontramos el primer indicador fundamental, que es la utilidad operativa. ¿De acuerdo? Luego de la utilidad operativa, como estamos en un caso que sí involucra depreciación, vamos a registrar la depreciación, vamos a encontrar la utilidad antes de impuestos, vamos a calcular el impuesto y finalmente a calcular la utilidad neta. Ahora, se despierta una duda. ¿Dónde está el flujo de caja operativo? El flujo de caja operativo va a estar justo abajo, acá lo voy a colocar, ahí está, justo abajo de la utilidad neta. Vamos a ver cómo se resuelve. A ver, nos indican que el ingreso de la línea de producción 1 es de $650.000. Vamos a copiar los datos. ¿Está? Línea de producción 2, $415.000. Y línea de servicios, $186.000. ¿De acuerdo? Ahora, nos indican que hay una proyección de crecimiento natural. Acá lo estoy colocando en color rojo. Si hay una proyección de crecimiento natural, implementamos una fórmula muy sencilla. El dato del año anterior que multiplica a 1 más la tasa de crecimiento natural. Esto lo aplicamos para las tres líneas de ingreso y para todos los años que vienen a continuación. ¿De acuerdo? Ya está. Luego nos indican cuál es el monto de costo de venta del primer año. Como estamos hablando de un costo de venta, el costo es un monto negativo. Entonces vamos a ponerle un menos adelante y colocamos acá nuestro costo de venta. Ahora, nos indican que el costo de venta va a tener una proyección de decrecimiento. En este caso, como es decrecimiento por una mejora tecnológica, el costo no va a aumentar,
sino más bien va a decrecer. ¿Cómo logramos que se dé esta fórmula? Vamos a hacer algo similar. Vamos a multiplicar el dato del año anterior por 1 menos, porque está decreciendo, la tasa de decrecimiento. Damos Enter y jalamos hacia la derecha. Perfecto. Una vez que ya tenemos toda la primera parte, podemos encontrar la utilidad operativa, que sería la suma de todos los ingresos menos los costos de venta. Esto de acá se repite a la derecha. Perfecto. Hasta acá estamos haciendo algo muy similar a un estado de resultados, ¿de acuerdo? Muy similar a un estado de resultados. Luego, vamos a completar los datos importantes. ¿Cuánto era el gasto en proveedores? $40,000. ¿Cuál era el gasto del primer año de salarios fijos? $95,000. ¿Y cuál era el gasto del primer año de obligaciones contractuales? $18,000. Pero ¿qué sucede? Sucede que hay una norma, ¿no? Hay una regla que dice que si nuestros ingresos aumentan por un crecimiento natural de la economía, nuestros gastos también van a incrementar. ¿Por qué no se dio esto en el apartado de costo de venta? Porque el ejercicio nos indicaba con mucha claridad que el costo de venta va a tener un decrecimiento del 0,7%. Entonces, como ya nos indicaba eso, no tenemos que hacernos problemas, simplemente aplicamos ese análisis, ¿no? En el caso de los gastos operativos, sí tenemos que incrementarlos, así como incrementa el ingreso de la empresa. Ya está. Una vez que ya encontré el ingreso de la empresa, puedo hacer una sumatoria total desde utilidad bruta hacia abajo porque hay signos negativos. Y con esto encuentro nuestra utilidad operativa, un primer apartado muy importante que nos permite ver cómo es la capacidad de generación de valor de nuestra empresa. Luego, tenemos que irnos arriba a ver qué nos dice la depreciación. Nos dicen que van a tener una inversión de $4,300, la cual va a tener una vida útil de 10 años, ¿de acuerdo? Si tiene una vida útil de 10 años, quiere decir que la depreciación, y es lineal, va a ser 430 entre 10 años, o sea, $43,000. Como es depreciación, la ponemos como salida. Pero no, la depreciación no debe ir como salida. Bueno, por ahora va a ir como salida, solo por ahora, ¿de acuerdo? Solo por ahora. Vamos a anexarla mejor a la fórmula de acá arriba. Esto entre esto. Listo. Y como es lineal, todos los años van a ser iguales. Ya está. Si ya hemos encontrado la depreciación, podemos encontrar la utilidad antes de impuestos y podemos encontrar la tasa de impuesto que vamos a pagar, que es igual al 30%. Fijamos el dato y nos vamos hacia la derecha. Perfecto, ya casi hemos terminado. Acuérdense que estamos pagando el impuesto, entonces esto es negativo. Ahora sí. Perfecto. Una vez que ya hemos hecho, podemos encontrar nuestra vida útil, perdón, nuestra utilidad neta, restándole a la utilidad antes de impuestos el impuesto que estamos pagando. Y ya está. Perfecto. Hasta ahora hemos hecho un cuadro muy regular de un estado de resultados proyectado a futuro, ¿de acuerdo? Que está fijando todos los egresos e ingresos, perdón, de la compañía. Solo hay un tema que debemos tener en cuenta. ¿Cómo encontramos el flujo de caja operativo? El flujo de caja operativo lo vamos a encontrar tomando la utilidad neta, ¿ok? Y sumándole el monto de depreciación. En este caso, como el monto de depreciación está en negativo, le ponemos un negativo para que menos por menos haga más, ¿de acuerdo? Y le damos entrada. Una vez que hacemos esto, ¿cómo interpretamos esta parte? Es muy importante. La interpretamos de la siguiente manera. El flujo de caja operativo mide la cantidad real de dinero que tiene la empresa para continuar sus operaciones. Todos estos gastos que nosotros hemos mapeado del primer año son gastos reales, son montos de dinero que la empresa ha sacado
o ha ingresado realmente, ¿de acuerdo? Para pagar sus insumos, para pagar a sus empleados, a sus proveedores, etcétera. ¿Cuál es el único gasto de dinero que realmente no salió de la empresa, sino que salió solo de manera contable? La depreciación. Entonces, como la depreciación es solamente un gasto contable, tiene que regresar ese efectivo, regresar entre comillas, porque nunca salió de la empresa, tiene que regresar ese efectivo al flujo de caja operativo. Entonces, ¿cómo encontramos flujo de caja operativo? Simplemente sumando utilidad neta más utilidad antes de impuestos. ¿De acuerdo? Ahora, nuestro ejercicio se pone bastante interesante porque nos indica que va a haber una inversión. Entonces, vamos acá a dar un pequeño plus a lo que estamos enseñando. Vamos a dar un pequeño plus. Vamos a ver qué sucede cuando ya estamos hablando de que hay una inversión de por medio. Cuando hay una inversión de por medio, la forma de trabajar es muy similar. Acá vamos a encontrar un pequeño cuadro de depreciación, sabiendo que nuestro activo cuesta $430,000, ¿no? Y que la depreciación anual, que ya la tenemos calculada, es $43,000, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser el valor de libros cada año que pase? Va a ser la suma de esto, ¿verdad? Más la depreciación del año. Entonces, acá vamos a hacer un pequeño cuadro de depreciación, nada complicado. Listo. Y, uy, perdón. Ah, esta es la depreciación acumulada. Ahora sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que nuestro producto, según en términos contables, nuestra inversión de $430,000 va a terminar en $258,000 valor en libros, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos con esto? Vamos a completar un pequeño apartado de nuestro flujo de inversión o flujo de liquidación para poder encontrar nuestro flujo de caja libre. Y con eso vamos a terminar esta primera parte. ¿Cuál es la inversión que hemos mapeado? La inversión que hemos mapeado, que es una salida de dinero, es de $430,000. ¿Qué nos dijeron del capital de trabajo? El capital de trabajo nos dijeron que el primer año íbamos a gastar $43,000, que estaba por acá, no lo encuentro. A ver, $62,000, perdón, $62,000, ahora sí, correcto, $62,000. Y que cada año íbamos a tener un incremento de capital de trabajo, es decir, una cantidad de dinero que tiene que salir de la compañía porque las ventas están incrementando. Este incremento va a ser del 15%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el 15% de qué? De la diferencia de las ventas proyectadas del siguiente año menos las ventas del año actual. Ya está. Ahora, como esto es una inversión de dinero, es decir, es una salida de dinero que tiene que colocar la empresa, la ponemos en negativo. Y esta misma fórmula va a aplicar para todos los años, menos para el año final, porque en el año final, todo este dinero que nosotros estamos invirtiendo en nuestra compañía, que está como negativo, va a regresar a nosotros. ¿Perfecto? Ya está. Entonces, finalmente, ya para poder encontrar el flujo de caja libre, ¿ok? Vamos a ver cuál es el valor de venta de la maquinaria. El dato nos dice que la maquinaria va a ser vendida a $300,000. Sin embargo, sabemos que hay un pago de impuestos, ¿ok? Entonces, acá vamos a aplicar una fórmula, ¿de acuerdo? Que vamos a desarrollar en el programa de alta especialización de gestión financiera. Es una fórmula en la cual nosotros vemos cómo el impuesto sirve como escudo fiscal para nosotros. Es un escudo fiscal que la empresa realmente aprovecha porque es una menor salida de dinero, ¿no? Es un dinero que se ahorra en el pago de impuestos. Aplicando esa fórmula, que es el costo de la maquinaria más la tasa impositiva, ¿está? Que multiplica a la diferencia
del valor en libros que hemos calculado sobre el monto de venta de la máquina. En este caso, obtenemos que la máquina va a representar un ingreso de $287,000. Y la explicación es muy sencilla. ¿Por qué si nosotros sabemos que la máquina se va a vender en 300,000, estamos considerando 287,000? ¿Por qué? Porque el valor comercial al cual nosotros estamos liquidando nuestra máquina, que está acá, es superior al valor contable de esa máquina en el mismo año. Como es superior a ese valor contable, existe un monto de ganancia para la empresa y ese monto de ganancia tributa. Entonces, como ese monto de ganancia tributa, es una salida de dinero, por lo tanto, el valor de liquidación disminuye en referencia a lo que inicialmente teníamos como valor comercial. ¿Perfecto? Una vez que hemos encontrado esto, ya podemos totalizar el flujo de inversiones hasta el final, ¿de acuerdo? Y obtenemos nuestro flujo de caja libre. ¿Cómo vamos a obtener nuestro flujo de caja libre? Voy a hacerlo de nuevo para que se observe mejor. Nuestro flujo de caja libre lo vamos a obtener, permítame un segundito, voy a ocultar esto para que no confunda, ya está. Nuestro flujo de caja libre lo vamos a obtener de una manera muy sencilla. Vamos a sumar nuestro flujo de caja operativo más nuestra utilidad neta, que en realidad acá debería decir flujo de caja de inversión. Ya está. Hemos encontrado esto, jalamos hacia la derecha y ya tenemos nuestro dato final. ¿Por qué es tan importante este dato final? Porque este es el dato, ¿ok? Este es el dato que nosotros vamos a evaluar. ¿Se acuerdan ustedes cómo evaluamos si un proyecto es viable o es rentable o no? Lo hacíamos mediante dos indicadores fundamentales, el VAN o la VAN y el TIR, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar entonces la VAN utilizando la tasa de rendimiento anhelado que el problema nos dio. El cálculo lo hacemos a partir del flujo de caja libre, sumamos la inversión y perfecto. Obtenemos que nuestro proyecto en realidad sí es rentable. Lo podemos verificar con la TIR también. Ahorita lo estoy haciendo, digamos, un poco más apresurado, pero todas estas fórmulas son meticulosamente desarrolladas ya en el programa de alta especialización de gestión financiera. Perfecto, ya está. Entonces, obtenemos lo que muchas veces no sabemos cómo obtener, ¿de acuerdo? Hemos aprendido cómo construir un flujo de caja operativo, sumarle un flujo de caja de inversión y encontrar un flujo de caja libre, que es, digamos, la línea final de análisis entre la cual una empresa puede mediante la cual una empresa puede identificar si es que el proyecto en el cual se va a enrumbar es rentable o no es rentable, ¿de acuerdo? Este monto de acá, esta fila que estoy acá sombreando de celeste, es excelente porque nos permite entender si nuestra empresa va a tener la capacidad de afrontar los diferentes gastos que se le vienen en el futuro, como por ejemplo las inversiones, como por ejemplo las compras de tecnología, de maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es el dato más exacto que podemos obtener como inversionistas para poder conocer la realidad de la liquidez de nuestra empresa. Ahora, esto ya lo tenemos claro, ¿ok? Ya lo tenemos bien hallado, pero vamos a regresar a nuestra PPT. Vamos a regresar porque nos falta entender una parte muy importante. ¿Qué sucede cuando no tenemos, digamos, una certeza o queremos estar mucho más seguros de las diferentes decisiones que vamos a tomar? Tenemos que plantearnos diferentes escenarios de liquidez. Cuando nosotros hablamos de escenarios de liquidez, nos estamos refiriendo a un análisis de sensibilidad. ¿Qué quiere decir un análisis de sensibilidad? El análisis de sensibilidad de liquidez es una herramienta clave para poder analizar cómo cambia la liquidez en el tiempo ante variaciones en los factores de análisis. Permite anticipar escenarios de liquidez ante diferentes realidades, ¿de acuerdo? Nosotros no sabemos qué realidad vamos a afrontar, no sabemos si va a ser una realidad positiva, una realidad negativa que ponga a nuestra empresa en algunos aprietos diferentes, ¿ok? Se utiliza principalmente para evaluar la robustez de la compañía ante sus obligaciones de corto y de largo plazo.
¿Qué tipo de obligaciones puede tener una empresa a corto plazo? Pago a sus proveedores, pago a sus acreedores, ¿de acuerdo? ¿Qué obligaciones puede tener a largo plazo? El pago de un préstamo bancario, el pago de un financiamiento, ¿correcto? Eh, Cuando nosotros ya estamos hablando de un análisis de sensibilidad, es muy importante que nosotros fijemos cuáles son las variables que nos importa analizar. En este caso, vamos a mencionar algunas cuantas. Tenemos a los ingresos, de todas maneras es una variable muy importante para analizar, los costos, la tasa de descuento, la inflación, en algunos proyectos importa, y los beneficios sociales. Pero vamos a ver cómo es que se hace esta parte en el Excel, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con el mismo flujo de caja que hemos construido, simplemente que vamos a hacer algunas adiciones por la parte de acá. Vamos a trabajar, digamos, pongámonos en las situaciones de que queremos analizar dos cosas en particular. Queremos analizar los movimientos en las ventas, queremos analizar los movimientos en los costos. Perfecto. ¿Ok? Si nosotros queremos analizar los movimientos en las ventas y los movimientos en los costos, lo que tenemos que hacer es realizar diferentes escenarios, ¿de acuerdo? Jugar un poco con la realidad que podemos enfrentar. Eso es hacer un análisis de sensibilidad. Si nosotros queremos hacer un análisis de sensibilidad, acá podemos empezar a modificar las diferentes realidades no sé, que podemos enfrentar en diferentes situaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá, por ejemplo, tenemos el renglón de variación en el incremento de ventas del producto 1. Lo que vamos a hacer es ubicarnos en el monto inicial de venta del producto 1 y simplemente vamos a agregarle este porcentaje de variabilidad. ¿Cómo se lo vamos a agregar? Como si fuera una tasa de crecimiento. Ya está. Solamente tenemos que hacerlo con el primer año. Listo. No se ha movido. Claro, no se ha movido. ¿Por qué? Porque acá está en 0%. ¿Qué sucede si yo le pongo un 10%? Atentos acá, por favor. Atentos acá. Automáticamente todo se modifica. ¿De acuerdo? Todo se modifica. Lo mismo voy a hacer con las demás líneas de producción. Perfecto. Ya está. También lo hacemos con la línea de servicios. Ya está. También lo podemos hacer con el costo de venta. Por supuesto que podemos hacerlo con el costo de venta. Nosotros podemos evaluar el movimiento en cualquier variable. No hay ningún problema. Podemos hacerlo con los salarios. Por supuesto que podemos hacerlo con los salarios. Perfecto. Siempre fijando para que no se nos muevan las celdas. Perfecto. Ya está. ¿Cómo entonces hacemos un análisis de sensibilidad? De manera muy directa. Nosotros nos ponemos en diferentes situaciones y decimos, miren, en base a la coyuntura, en base a la realidad que estamos viviendo, existe una gran posibilidad que nuestra línea de producción 1 tenga un incremento del 5%. Ya está. Nuestra línea de producción 2 va a tener una disminución del 10%. Ok. Nuestra línea de servicios ha sufrido una gran ha recibido una gran mejora, por lo tanto va a incrementarse en 15%. Y así sucesivamente podemos también figurar un aumento de nuestros costos en 30%. Por ejemplo, si es que estamos pasando por un proceso muy fuerte de inflación nacional o qué sé yo. Y finalmente, un incremento en salarios de aproximadamente el 15%. Entonces, con estos porcentajes vamos a ver cómo nuestro resultado se va modificando. Porque si ustedes recuerdan, al inicio, nosotros teníamos un BAM positivo, que automáticamente ahora, con toda la realidad, se ha convertido en un BAM negativo. Podemos hacer un análisis de tal envergadura que nos permita, observen por favor, jugar con muchas variables, comparar diferentes realidades, ¿de acuerdo? Comparar diferentes realidades, ver escenarios en los que se modifican las ventas con las ventas del producto 1, con las ventas del producto 3, de la utilidad operativa, de la utilidad neta, del flujo de caja operativo, del free cash flow,
del flujo de caja libre, del BAN, etcétera. También podemos enfrentar dos variables al mismo tiempo, como por ejemplo las ventas del producto 2 o los costos. También podemos hacer análisis particulares de una sola variable. Realmente la casuística es interminable. Esto de aquí y mucho más lo vamos a desarrollar paso a paso, muy detalladamente, en nuestro gran programa de especialización, de alta especialización en gestión financiera con softwares. Ustedes van a poder evaluar los diferentes escenarios de sensibilidad, no solamente en el Excel, que es un formato muy amigable, sino también en formatos mucho más avanzados y especializados. ¿De acuerdo? Esto solamente es una pequeña muestra de cómo podemos hacer un análisis de sensibilidad de una manera muy directa o de una manera un poco más compleja, pero muy, muy útil al momento de tomar decisiones. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, me parece que esto ha despertado, espero que haya despertado muchísimo la curiosidad, el interés, sobre todo las ganas de poder ahondar mucho más en estos temas. Así que bueno, yo creo que ya podemos pasar al cierre del taller, pero no sin antes hacerles extensivas la más cordial de las invitaciones a nuestro programa de alta especialización en gestión financiera con software. Ustedes van a poder identificar elementos clave de los flujos de caja, van a poder construir diferentes herramientas para poder evaluar, para poder tomar las mejores decisiones en sus negocios, en sus proyectos, van a poder entender lo que es el análisis de sensibilidad, van a poder aprender a leer de manera correcta los estados financieros. Bueno, los beneficios son enormes, son bastante amplios. Espero que esta haya sido una muestra muy pequeña, pero muy interesante, que haya despertado su curiosidad para poder verlos y bueno, sería un enorme gusto poder encontrarlos en nuestro futuro programa de especialización que ya está pronto a comenzar. Así que, bueno, les dejo con esto. Ha sido un gran gusto acompañarlos, así que me despido, pero no sin antes pasar, me parece, a nuestro bloque de consultas. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su total agrado.